hemos sabido que existió un origen y que hace miles de años la humanidad fundó sus primeras comunidades, y aunque los huesos de esos pobladores ya no existan, lograron trascender en el tiempo, dejando como testigos a esas civilizaciones antiguas. Algunas siguen hasta hoy. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio. Bienvenidos un jueves más a su podcast de variedad. El tema de hoy va a ser sobre civilizaciones antiguas, que también es un tema que ya teníamos bastante tiempo queriéndolo realizar. Y el día de hoy nos acompaña como cada jueves Damián, güey, ¿cómo estás? Triste, güey, porque ¿Estás triste? en esta grabación no nos pudo acompañar Rafa, el poeta no está con nosotros, anda de viajecito en Los Ángeles, un saludote hasta allá, pero pues fuera de eso, pues a darle, ¿no? Sí, vamos a tener que aguantarnos un rato sin escuchar la romántica voz del poeta, al que le mandamos evidentemente un saludo. Pero creo que le están ofreciendo ya tener que una estrella en Paseo de la Fama de Proyecto Insomnio. Con Proyecto Insomnio, que diga Rafa el poeta. Fue de negocio para allá. Julio, güey, ¿tú cómo estás? Muy bien. Igual, como dice Damián, pues es a lo mejor un capítulo un poco distinto, pero creo que es un capítulo que valdría la pena escuchar a la gente que va en la secundaria o en la prepa, porque son temas que me hubiese gustado tener un podcast que me dijera la versión resumida de las civilizaciones antiguas, en vez de estarme aventando algunos libros, ¿no? Y le vas a dar que ni quieres, güey. Si quieres, yo te lo resumo. Ustedes ya lo conocen, el buen mixólogo, güey, ¿cómo estás? ¿Todo chido? O sea, aquí triunfando con los comentarios y cansadito por el partido de la gorda está triunfando. Pero bien. Que bueno, también nos acompaña el buen Heck. ¿Todo bien? Todo chido. Hoy ganamos 3-1. Ganamos 3-1. Ah, la tía Lulú, no le mandamos saludos. Un saludo a la tía Lulú. Un saludo a la tía Lulú. Especial. Pues sí, vamos a darle a este capítulo que, como bien les comentamos, ya teníamos rato queriéndolo realizar. Julio, si tú nos apoyas a darle inicio. Pues yo creo que partiría a lo mejor con una pregunta. Okay. ¿Tienen idea de cuál podría ser la primera civilización reconocida en el mundo? Los chinos. La Atlántida, ¿no? Alguna dinastía de la Atlántida. tal vez. Pues yo creo que todos alguna vez hemos escuchado hablar del nombre raro de Mesopotamia, ¿no? Okay. ¿Sí lo han escuchado? Sí. ¿Sí pasaron sus exámenes de historia universal? No, pero pues sí lo he escuchado. O sea que no saben entre qué ríos se encontraba Mesopotamia. Está entre dos ríos, yo creo que es el Nilo, El Tigris y el Éufrates. ¿no? Ah, el Tigris y el Éufrates, güey. Quiten el celular. No tiene celular ni computadora, sí estudió. Por eso es el consentido de su mamá. Saludos a Eli. Pues más o menos alrededor del año 7000 a.C. empezaron las primeras comunidades. Esto lo sabemos a través de textos griegos, de la Biblia, del Corán y varios mitos que conocemos, que es el que nos han hecho llegar la historia de Mesopotamia, ¿no? Es posiblemente la primera civilización en desarrollar la agricultura y la ganadería. Ahí se inventó la rueda, ya hablamos de ella en el capítulo de los inventos más grandes del mundo. También desarrollaron la escritura, las matemáticas y la astronomía. Por ejemplo, ellos calcularon el día en 24 horas, los 7 días de la semana y los signos zodiacales, ¿no? Los 12 signos del zodiaco. En la arquitectura, pues crearon el ladrillo y lograron revolucionar la construcción también con la construcción de los templos, que era como en forma, o los palacios en forma piramidal, y se debe en gran parte a los mesopotámicos, ¿no? De esta cultura provienen relatos como el Gilgamesh y el del diluvio universal, que ya hemos hablado de él en el capítulo del libro de Enoch. Actualmente está ubicada en el territorio que sería Irak o Siria. ¿Saben más o menos cuánto mide el río Tigris? ¿Esa no te la sabes? No, güey. No estudié tanto. Sí, no. 1800 kilómetros mide el Tigris y el Éufrates 2800, ¿no? Aproximadamente, o sea que están bastante largos, ¿no? Los principales dioses mesopotámicos eran An, dios del cielo; Enlil, que ya hemos hablado de Enlil y de Enki. Enlil es el dios del viento y Enki es el dios del agua; y Ninurshah, que es la diosa de la tierra.
En la Mesopotamia hay como distintas dinastías o empiezan a generarse diversas ciudades-estado. Una de ellas es durante el periodo de Obeid, que está del 5500 al 4000 antes de Cristo. Ahí es donde se hacen las primeras edificaciones del barro. Aparece el metal con los Uruk en el año 4000 al 2900 antes de Cristo, y aparece el cobre, el estaño y el trabajo de bronce, ¿no? O sea, todos estos metales que empiezan a surgir y que revolucionan totalmente el mundo. Y es que eso es justamente lo que empieza a cambiar como el rumbo de todas las civilizaciones, ¿no? Estos descubrimientos, y por eso se vuelve como que la edad de bronce, güey, la edad de hierro y todo esto. Es que, digo, si partimos de eso, la rueda revolucionó el mundo, ¿no? Después, el trabajo de los metales, pues obviamente también es algo que cambia drásticamente. Pues después viene la dinastía arcaica y el imperio acadio. Esto ya es un poco más reciente, en el año 2300 al 2100 más o menos antes de Cristo. Y empiezan ya con intercambio entre otras civilizaciones como Egipto y Anatolia. Anatolia es como de esta cultura musulmana. Okay. Que es como toda esta parte de Asia, y estamos hablando pues obviamente antes de Cristo, son casi 4000 años antes de nuestra época, ¿no? Está lejecitos. Sí, pues ya hace mucho. Los sumerios se establecieron en la Baja Mesopotamia alrededor del año 3500, y también el imperio babilónico se empezó o fue habitado en el sur de la Mesopotamia, todo esto alrededor del año 2300 antes de Cristo. Por eso es una de las civilizaciones como más antiguas y que nos han dejado una herencia muy grande. Una de ellas es el Código de Hammurabi, a lo mejor también por ahí lo han escuchado, que es el primer libro de leyes o el primer compendio de leyes que existe en el mundo, ¿no? Las primeras reglas en estas ciudades-estado. Pues el derecho. Tal cual. Y eso que dices de los sumerios, o sea, hay muchas teorías de que ellos tenían relación con los extraterrestres. Sí, ¿no? Hablamos por ahí en alguno de los capítulos de razas alienígenas. Y en el de abducciones, en la película El Cuarto Contacto, hacen mucha mención a los sumerios. Pues se supone que a lo mejor este tipo de conocimientos pues son conocimientos que nos trajeron de otros mundos y por eso desarrollaron y crecieron en la historia, ¿no? Estaba viendo apenas que descubrieron en un asteroide restos de los componentes para hacer el ADN. O sea, de que pues, seguramente la vida llegó del espacio. Verde, güey. Sí, extraterrestres. Sí. Pues ya somos más terrestres, pero sí, güey. Y por eso tenemos afectaciones por la gravedad en la columna y varias cosas. Damián, por ejemplo. Tú eres el más cercano, güey. Probablemente, soy el más alienígena. Y uno de los, de las civilizaciones antiguas que para mí en título personal son como de mis favoritos, son los egipcios, ¿no? Claro. O sea, los egipcios creo que es como de las civilizaciones más importantes y más famosas. Enigmáticas. Pero un chingo de misterios, justo, güey. Sí. Los egipcios fueron un pueblo de origen africano, de lengua cámita, que es decir, pertenecen a una macrofamilia afroasiática y se ubicaban a las orillas del río Nilo. De nuevo, ¿no? Como estas grandes civilizaciones, pues buscaban de alguna forma pues que todos los factores como climatológicos convergieran para que ellos pudieran desarrollarse, ¿no? Y justamente hay registros de ellos desde incluso 5000 años antes de la era cristiana. Evidentemente esta civilización dependía, como les decía, mucho del río Nilo, que incluso condicionó gran parte de su desarrollo. Lo que hace en ese momento la civilización egipcia es dividirse en dos partes que estaban muy bien diferenciadas, que era el Egipto como Alto y el Bajo Egipto, que finalmente estas zonas fueron unificadas por el rey Menés aproximadamente en el año 3200 a.C. A partir de entonces la historia egipcia aparece dividida en periodos correspondientes a las dinastías faraónicas, ¿no? Es muy bien sabido que pues, los faraones son como lo más sobresaliente de esta cultura, y justamente en estas dinastías o en ese tipo de gobierno que ellos tenían había ciertos rasgos de divinidad, ¿no? Estaba gobernado en una forma vitalicia, es decir, pues que ese güey ya iba a ser el emperador hasta que se muriera, y entonces el sucesor iba a ser el hijo de y aparte decían que eran designados por los dioses, ¿no? Porque por eso eras rey o faraón a temprana edad, ¿no? O sea, si moría tu papá, pues te tocaba ser un faraón de 8 años. Y además, o sea, se morían jóvenes, ¿no? Sí, o sea, no era como que
se morían de 70 años. No pasaba. Una vida de excesos. Hablamos justo de Tutankamón en algún capítulo y pues murió muy chavito, ¿no? O sea, justamente. Y eso que dices es bien importante porque aunque sí había como distintos puestos de gobierno, ¿no? O sea, como distintas como jerarquías, pues lo más importante siempre era el faraón, y todos los demás eran subsidiarios del faraón, y de hecho el faraón lo identificaban como la representación del dios Horus, ¿no? En la tierra. Sí. Entonces esa era como la importancia. Hacia el año 2800 a.C. da inicio la tercera dinastía, y Memphis pasó a ser la capital egipcia, y es hasta la cuarta dinastía cuando comienzan a realizarse las pirámides, ¿no? Que se usaban como tumbas para los faraones, justamente para que ellos pudieran vivir en la eternidad, donde creían que también iban a utilizar su cuerpo. Ya lo hemos hablado, pero es impresionante que esas maravillas del mundo sean tumbas de faraones, ¿no? O sea, imagínate un panteón de puras no, güey. Esta civilización es por demás importante para la historia de la humanidad, ¿no? Los egipcios consideraban la salud y la enfermedad de una manera muy peculiar, que ellos creían que se trataba de una lucha entre las fuerzas del bien y el mal, ¿no? Okay. Entonces, o sea, te enfermabas porque el mal te estaba como corrompiendo. Y exacto, entonces lo tenías que combatir de alguna forma. Los egipcios fueron grandes innovadores, fueron una enorme potencia de pues distintos artistas, ingenieros, ¿no? Arquitectos, con estas grandes edificaciones que tenían. También le daban mucha importancia a la salud y a la higiene bucal, ¿no? Ellos dan los primeros pasos para inventar la pasta de dientes y las mentas para el aliento, que también eso está bien cañón porque son de las pocas civilizaciones que se distinguen porque cuidaban mucho su aspecto, ¿no? O sea, ellos eran de las pocas civilizaciones que consideraban al vello corporal como algo poco higiénico, entonces siempre estaban afeitados. No hay rastros de otra civilización que se cortara el cabello, o sea, que tuvieran cortes de cabello o que se afeitaran y se maquillaran de esta manera como los egipcios. Entonces también viene de ahí como todo este tema, que muchos lo refieren a las condiciones climatológicas, ¿no? Del desierto y de toda esta parte, pues no, ni modo que tuvieras una barba de vikingo, ¿no? Sí, porque digo, también evolucionas, ¿no? O sea, por ejemplo, normalmente el vikingo o el leñador que trae mucha barba y vello, pues está en zonas más frías, ¿no? O sea, se estima también que las primeras cerraduras para las puertas fueron un invento de los egipcios, desarrollado alrededor del año 4000 a.C. Y el papel, aunque es bien sabido que es una de las herramientas más importantes y que le debemos al imperio chino, ¿no? También en Egipto había un material muy similar que creaban a partir de unos papiros que creían en las zonas pantanosas del río Nilo. Estas fibras de papiro tenían una consistencia fuerte, resistente y a la vez flexible, entonces ellos les permitió ocuparlas de alguna forma como para crear una lámina muy similar al papel donde ellos podían hacer como pues sus escritos. Con este material también ellos pudieron aprovechar para realizar velas, sandalias para que ellos pudieran caminar, vestidos, o sea, ropas, alfombras y muchos otros elementos, ¿no? O sea, y lo mismo, las ventajas que te da estar pues localizado en esa zona, ¿no? Cerca del río. No, pero es que imagínate, o sea, tratemos de pensar en esa época, alfombras, ¿no? Que dices, ¿y esto como para qué servirá? Alguien que lo desarrolle y después se hace indispensable el maquillarte, por ejemplo. Y obviamente algo que destaca durísimo de los egipcios es el sistema de lenguaje escrito que realizaron, ¿no? Lo que hacían era mediante el uso de pictogramas con caracteres y ya reglas definidas como gramaticales que permitían a ellos representar pues nombres y sus ideas, ¿no? Sí, como en una secuencia, ¿no? Y ya, por ejemplo, todos los que conocemos o hemos visto a lo mejor jeroglíficos, pues ya tienes más o menos una noción de que así eran, ¿no? Dibujitos ahí, no sé, pájaros y de exactamente, ojos, ¿no? Exactamente, todos los jeroglíficos que vemos en todas las tumbas y estas imágenes que podemos encontrar todavía al día de hoy. El desarrollo de esta civilización fue dividiéndose por dinastías, ¿no? Cuando termina la sexta dinastía, acaba el periodo antiguo de Egipto y sobreviene ya un intervalo de tiempo donde predominaron luchas internas entre los nobles y los faraones, y Egipto empieza a sufrir invasiones de pueblos asiáticos, ¿no? Hasta la 11ª dinastía lleva el poder de la civilización hacia los hombres del sur, y Tebas se convierte en la capital del Egipto unificado, iniciándose ya un periodo como de pacificación llamado la Edad Media o la Edad Feudal de Egipto. Ocurre otra invasión y así hasta pues que comienza una decadencia importante para la civilización egipcia, aunque durante los reinados de Seti I
cerca del año 1320 a.C. y de Ramsés II, que es su sucesor, el país tuvo como un progreso de nuevo, pero ya con la muerte de Ramsés, ya los libios, persas, nubios y asirios empiezan a invadir Egipto, y es por eso la decadencia de esta gran civilización, ¿no? Y aún así duraron miles de años. Y yo creo que es fascinante seguir hablando de Egipto. Yo creo que a lo mejor ahí le debemos un episodio o algo que tenemos que hacer con Cleopatra, que es como la egipcia más famosa de la historia, a lo mejor con Tutankamón y con Ramsés II, que son como los tres grandes representantes de Egipto. Sí, incluso, bueno, hemos tocado algunos puntos, tal vez en otros capítulos, algunos faraones, la civilización, el tema de también la relación, la posible relación con el tema extraterrestre, ¿no?, que se tiene, y las creencias y demás. Entonces está bastante interesante. Y para abordar otra de las culturas, que igual es una de las más antiguas, les voy a platicar de la cultura china. Data más o menos de hace 3500 años, eso nos ubica por ahí del 1500 al 1600 a.C. Su nombre originalmente es Shongguo, que significa el país del centro o reino central. Esto derivado de que ellos creían que eran el centro geográfico del mundo. O sea, cuando ellos existían, creían que eran el centro geográfico y que eran la única cultura civilizada y evolucionada que existía en todo el planeta. Es increíble. De hecho, bueno, para que se den una idea, la ubicación geográfica del China que hoy conocemos es más o menos un 50% de lo que en su entonces era, porque abarcaba desde el norte del desierto de Gobi hasta Mongolia, al sur el mar de China y las selvas de Indochina, al este el mar Amarillo y el mar de China, y al oeste las montañas del Tíbet y el Turquestán. De hecho, si vemos el mapa, actualmente como está China, y vemos alrededor, hay una parte de Rusia, Mongolia, Kazajistán, Pakistán, la India y las islas de Laos, que pertenecían pues a lo que era el imperio chino. O sea, las dinastías era el poderío que tenían. Entonces realmente sí era bastante pues amplio, ¿no? Justamente lo que mencionó Carlos de los egipcios, de las dinastías, sucede también con ellos. Ellos tienen 4 grandes dinastías. La primera es la dinastía Song, después viene la dinastía Yuan, luego la dinastía Ming y luego la dinastía Qing. La última dinastía termina en el 1912 después de Cristo, ya más pegado hacia nuestras épocas. Y más para acá. Pues a partir de ahí se genera la República de China, la República Democrática de China. Posteriormente, bueno, pues ya obviamente también lo que conocemos, ¿no? De que empiezan a participar en guerras y demás y todo, pero pues ese es como un poquito el trasfondo de esta civilización. Algo que a mí neta sí me sorprendió bastante, de hecho, y bueno, ya lo mencionaste, ellos inventaron el papel, así como el papel chino, el papel. Güey, nos dieron un gran regalo, güey. No, el papel está muy cañón. O sea, se inventa. Sí, está muy cañón. Te limpia hasta la cola, güey. O sea, escribimos, imprimimos, vas al baño. Es como un equilibrio, porque sí le das en la torre a los árboles, que es algo natural, pero pues al final del día también nos permitió avanzar en muchas cosas. Otro que va de la mano y que ellos inventaron es la imprenta, que si bien ya existían estos manuscritos y estas formas justamente de otras... el papel, ahora vete por la tinta. Exacto. Era lo que ellos decían de que, güey, o sea, sí ya existe como esta forma de comunicación escrita a través de jeroglíficos y de pinturas y demás, pero ellos inventan la imprenta. Entonces justamente pues va de la mano la tinta y demás. Otro invento que ellos nos proporcionan es la brújula, y esto porque se dan cuenta de justamente los magnetismos de los polos. Hemos hablado que seguramente el polo norte que conocemos no es el real, ¿no? Y demás, sí. Pero ellos son los que crean este objeto para la ubicación de las exploraciones. ¿Cómo ayuda? O sea, tan solo para el mar, claro. O sea, no puedes navegar si no tienes la brújula. Está muy difícil andarte guiando nada más con el sol, ¿no? Con las estrellas. Otro de los inventos que ellos crean, que tal vez es uno de los más como controversiales, pero al final del día también pues fue un gran avance para muchas cosas, fue el tema de la pólvora. Es controversial porque justamente los americanos después replican este invento, y obviamente pues lo que conocemos, ¿no? Empieza el tema de las armas y demás, pero pues es otro invento que ellos nos proporcionan. Las armas de fuego, de las primeras que se tienen registro, son justamente en China. Órale. Y el hierro fundido, o sea,
ya había justamente lo que mencionaba, ¿no? Ya había como una época de bronce, una época de esto y tal vez la Edad Media y todo este tipo de cosas, pero ellos inventan como el hierro fundido, ya es una aleación como de los metales y empiezan a poder manipularlo. Hierro pariente. No. Y también ellos son los que inventan la inoculación, o sea, empiezan a hacer toda esta parte de las vacunas. Las civilizaciones chinas, así como... Sí, y además sí, yo digo, ya hemos tratado, por ejemplo, lo que... los descubrimientos, ¿no? De que el ejército de terracota, o sea, los imperios y todo este tipo de cosas. El arte de la guerra de Mao Zedong, por ejemplo, también es un libro que vale la pena por ahí leer. Yo creo que siempre te lo obligan a leer por ahí de la secundaria prepa, ¿no? Sí, digo, este capítulo está muy enfocado a lo mejor a eso, pero pues con el toque de Proyecto Insomnio. Vámonos ahora a una civilización que habitaba el continente americano, justamente durante el periodo preclásico mesoamericano, donde habitaron fundamentalmente en lo que ya es la parte sureste del estado de Veracruz y al oeste de Tabasco. Me refiero a la cultura olmeca, ¿no? Los olmecas, aunque hay que decir que posteriormente hay evidencias arqueológicas que hablan de su presencia en otras zonas como Chiapas, en los valles centrales de Oaxaca y la depresión de las Balsas de Guerrero, pues se le refiere mucho como que estuvieron localizados del lado de Veracruz y Tabasco, ¿no? Es como la parte donde los... Pero es que imagínate, si encontramos restos ahí, pues estaban en todo el territorio mexicano. No, sí, y en Guatemala y sí, era muy grande, ¿no? Los olmecas conformaron la primer civilización de Mesoamérica, que habitó justamente en las tierras bajas del Golfo de México, siendo los antecesores de otras culturas precolombinas como lo eran la azteca, la tolteca y la maya. Pues son considerados, sí, es una pregunta como obligada de examen que te hacen, ¿no? ¿Cuál fue la cultura madre, no? Son los olmecas. Exactamente. Y se estima que habitaron la región entre el 1500 a.C. y el 400 a.C. No se sabe bien a ciencia cierta el nombre con el que ellos mismos se identificaban, ¿no? La palabra olmeca es de origen azteca y significa habitantes de la región del hule, debido a que en esa región abundan como mucho los árboles de hule, de los cuales los olmecas extraían la sustancia para trabajarla y hacer el látex, ¿no? Elaborar también el caucho con esos materiales. Los huleros. Esa zona de huleros. Al día de hoy contamos con muy poca información sobre el desarrollo de esta civilización, debido obviamente a lo antigua que es, pero gracias a sus restos arqueológicos hemos podido afirmar que fue una de las primeras sociedades con una organización política compleja. O sea, no eran cualquier tipo de civilización, tenían como muy bien organizado todo este tema, tenían diferentes estratos económicos y una gran producción cultural. Su gran influencia llegó a las civilizaciones americanas posteriores y por eso se le conoce justamente, como decía Damián, como la cultura madre de Mesoamérica, ¿no? Porque es la madre de todas estas civilizaciones aztecas, toltecas y mayas que conocemos y que son quizás un poquito más famosas, ¿no? A veces. Sí. Pero ellos, los olmecas, fueron los primeros americanos en construir edificios ceremoniales. Dominaban la técnica del tallado sobre la piedra. Son creadores de las fantásticas y enigmáticas cabezas colosales. Sí, yo creo que todo el mundo nos hemos impresionado, los que hemos tenido oportunidad de ver una cabeza olmeca, fue el tamaño y el tallado que hacen en piedra, güey, ¿no? O sea, porque... Y de ese tamaño, o sea, de una sola pieza, porque no era como que las iban armando. Eran monolitos, de hecho. Al día de hoy se han encontrado 17 cabezas colosales en los principales asentamientos olmecas, que pesan hasta 40 toneladas. O sea, estamos hablando de banda que se dedicaba a actividades que para ese tiempo, ahorita con lo que tenemos y sabemos de ellas, nos parecen como muy increíbles. No tenemos a ciencia cierta tampoco la facilidad de conocer realmente cómo vivían y qué tipo de herramientas tenían, porque también se dice un montón que fueron ayudados por alguna otra raza. Por alguna otra raza superior. Justamente, ¿no? Hay un dato ahí bien padre, que el tema de las cabezas colosales, el tipo de piedra no pertenece a la región en donde ellos habitaban originalmente, y era como, o sea, el cuestionamiento es cómo llegaron ahí esos monolitos, porque como dices, son de 30 a 40 toneladas, y al parecer pues los trasladaban con esta parte de los troncos que les van poniendo como abajo, y obligaban después a, pues sí, como a los, no sé si eran como esclavos o escultores o así, a cruzar el río o sea, con este método para poder después llegar y tallarla en la región en donde. Y lo que decíamos, las facciones de las cabezas olmecas parecen como de africanos, no corresponden como las facciones que tenían las civilizaciones de este lado de la tierra. También los olmecas practicaban el juego de pelota. Evidentemente las hacían con hule sólido
Ellos también lograron desarrollar un sistema de calendario y de escritura y son precursor de muchos de los distintos jeroglíficos que se han encontrado en esta región de nuestro planeta. Y por su ubicación, la región era pues selva tropical espesa, cálida y húmeda, atravesada por numerosos ríos y lagunas sobre los que se ubicaron obviamente los asentamientos urbanos de esta civilización. Justamente en la desembocadura del río Coatzacoalcos se han encontrado canoas calafateadas con chapopote de preclásico. ¿Qué es calafateado? Pues no, pegado, un pedazo al agua. Resanado, ¿no? Sí, como protegidas exactamente con chapopote. Y entonces esto nos confirma que también eran buenos navegantes los olmecas, o sea que tenían como sus métodos para la navegación. Evidentemente la existencia del puerto por sí solo habla del desarrollo como marítimo que tenían, y pues que incluso ya trabajaban con el petróleo desde hace más de 3000 años, ¿no? O sea, con el chapopote también manufacturaban varios objetos de ornamentación, como un pegamento para sellar acueductos también de basalto, material de construcción, y lo ocupaban también como material de construcción y para el recubrimiento de techos, muros, pisos, para la construcción en general, ¿no? Fueron, como hemos visto, los primeros petroleros del orbe, o sea, tenían lana. Tenían lana. Sí, aquí pudo haber sido ¿cómo se llama? Dubái. Sí, claro, exacto. Los olmecas crearon rutas comerciales que llegaban hasta el Valle de México, lo que hoy es Oaxaca, Guatemala y en general al mundo maya, ¿no? Donde ellos comercializaban y también podían intercambiar como el jade, cristal, ¿no? La obsidiana, la magnetita, que eran como esos materiales que ellos utilizaban en ese momento como para el comercio. Y es que yo creo que por eso viene tanto extranjero a México y se fascina con lo que ve, porque no es algo tan común, ¿no? O sea, ese nivel o sea, las máscaras de jade, güey, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de los egipcios, acá de este lado lo que hacían, pues tal vez no cuidar como la higiene dental o ese tipo de cosas, pero pues se ponían incrustaciones de jade en los dientes y todo este tipo de cosas para adornarse. Sí. De hecho, también las civilizaciones prehispánicas se tatuaban. Lo que tienen eran tatuajes y de modificaciones corporales, güey. Sí, de la virgencita, güey. Pero está muy curioso porque también, como decíamos, hay muchas teorías que los señalan como que eran de origen ¿pacíficos? No, que eran de origen nubio, que es un pueblo que estuvo hermanado con los egipcios. O sea, como que se les relaciona como que si fueran como egipcios que llegaron como a como nuevos egipcios. Órale. Imagínate aventarte nadando desde allá para acá. Estaría cañón. No, está bien, la verdad es que sí, yo creo que hay muchas civilizaciones en América que ameritan hacer como otro capítulo, güey, yo creo, ¿no? A lo mejor valdría la pena, depende de cuántas reproducciones tenga este episodio, irnos por una segunda parte, ¿no? Seguro va a haber una segunda parte, ¿no? Es muy extenso este capítulo, muy extenso. O sea, no por lo que va a durar el capítulo en sí, sino por las civilizaciones existentes en el planeta que tuvieron una relevancia para pues la humanidad, ¿no? Y hasta nuestros días. Bueno, una de las más importantes, diría yo, y que creo que ha tenido un impacto muy cañón de manera cultural en nuestros días es la cultura griega. Son una civilización que se desarrolló en el extremo noreste del mar Mediterráneo, lo que actualmente son los territorios de Grecia y Turquía, y en diversas islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia, que pues ahora es justamente Italia. Esta cultura inicia aproximadamente en el 2100 a.C., en donde los aqueos, que eran como una civilización cercana, atacaron la isla de Creta. Posteriormente se comienzan a expandir por toda la península hasta llegar justamente al sur de Italia y algunas costas occidentales de Asia. Uno de estos, los puntos como relevantes de la civilización y las aportaciones que le hacen pues al mundo, fue su arquitectura, que justo lo que mencionó Carlos, normalmente las demás civilizaciones tenían como esta arquitectura piramidal, y estos, los griegos pues tenían ya grandes palacios y así como sus esculturas. De hecho, ellos dominaron una técnica para poder esculpir el mármol, y pues es como nos dejan también una de las yo creo que esculturas más preciosas que tal vez podrías como presenciar. Y una de las más famosas, que bueno, de las cuales se tuvo tal vez registro, es la escultura, bueno, la estatua de Zeus que se encontraba, ¿no? en el Partenón. De algo que también nos heredó la antigua Grecia
fueron los pensadores, grandes pensadores, que pues algunos de sus principios prevalecen hasta nuestros días, como Sócrates, Platón y Aristóteles. También nos dejaron la primera estructura democrática, en donde, bueno, pues obviamente cabe mencionar que obviamente no fue la primera forma de gobierno que ellos tuvieron, porque pues pasaron por una monarquía en donde sabemos pues gobierna un rey. Después propusieron la aristocracia, que fue un sistema político sugerido por Platón y Aristóteles, que sostenía que, bueno, los gobernantes debían ser aquellos más sabios. Después la oligarquía, en donde el tipo de gobierno se concentraba en un grupo de individuos, generalmente de la misma clase social, en esta como distinción de castas, por así decirlo. Después tuvieron la tiranía, en donde pues obviamente hay un individuo que toma el poder por la fuerza y a través de otros como medios inconstitucionales toma el poder, derroca al gobierno y él es el que se queda como líder. Y posteriormente vino la democracia, en donde ya un grupo de adultos y de seres pensantes son votados por el pueblo para poder representar al pueblo, justamente. Cierto que decías de los pensadores, hay un libro que es como muy obligado también, de Platón, en La República, cuando estudias Derecho, ¿no? Digo, si vemos, por ejemplo, los pensadores, el primer gran maestro es Sócrates, que no dejó nada escrito. Él utilizaba mucho la mayéutica. La mayéutica es, digamos, el arte de contestar con preguntas. Él se sentaba como en las plazas o en los mercados y llegaba la gente como a preguntar algo, y él, en vez de contestar, pues le contestaba con una pregunta, y así hacían como el diálogo. Después Platón hace esos diálogos, opone todo ese conocimiento, y el último pues es Aristóteles, que a lo mejor es como el más famoso, ¿no? Y que uno de sus discípulos pues es Alejandro Magno. Bueno, ahorita que lo mencionaste, tal cual, o sea, la historia lo explica. Platón es alumno, por así decirlo, pupilo de Sócrates, y Aristóteles de Platón. Y al final pues se da después la Grecia romana, que es donde ya entra con Alejandro Magno y lo que ya conocemos de la historia. Bueno, para igual regresarnos un poquito a la Grecia, se conformaban en aldeas que denominaban como polis, en las cuales destacaron dos, y fueron las más relevantes de toda Grecia, que fue Atenas y Esparta. Como sabemos, ahí justamente, exacto, está la historia de los 300 espartanos, y Atenas pues hasta el momento es una de las más relevantes de Grecia, en donde incluso es uno de los puntos turísticos yo creo que más obligados en el mundo, ¿no? Sí. Sus creencias eran politeístas, ellos también adoraban a distintos dioses. Y hay que entender que no es lo mismo la mitología griega que las creencias religiosas. Una se desprende de la otra. La mitología, la religión que ellos profesaban, obviamente era hacia la naturaleza y personificaron justamente lo que ya hemos mencionado en otros capítulos, los sucesos como de la tierra a través de personajes con estos poderes, ¿no? O sea, de Zeus con el rayo, Hades en el inframundo, Ares en la guerra, o sea, como que ellos justamente le atribuían estos atributos, por así valga la redundancia, a estas figuras humanas. Y de ahí se desprende la mitología, en donde las deidades participan en cuentos, leyendas, sí, historias, fábulas, ¿no? Que ya son más justamente como tipo fábulas. Tuvieron una escuela de medicina, la cual era guiada por Hipócrates, el cual basaba la medicina en lo natural y decía que el cuerpo tenía la capacidad de sanarse a sí mismo, pero lo ayudaba con la naturaleza. Es de hecho, por así decirlo, como el principio de la homeopatía, que hoy en nuestros días se conoce como pues la medicina alternativa, lo natural y demás, justamente. Y bien curioso, porque de hecho los médicos, para ser médicos, tienen que hacer un juramento hipocrático, en donde, pues imagínate, desde ese tiempo viene basado hasta nuestros días, que justamente hacen como esta promesa de cuidar a los enfermos, no darles drogas mortales, aunque no, sí, en serio, así pura recreativa. Así va el juramento, pero bueno, el chiste es como todo lo que nos heredaron hasta nuestros días desde esa cultura. A mí también se me hace bien cañón. Y una de las cosas que a mí me parece así bien como excelente, y que la neta aplaudo a estos cuates. ¡Qué bárbaro! No, la neta sí. Tenían unos juegos que se llamaban los Juegos Panhelénicos, que es el precursor de los Juegos Olímpicos, y que al final del día, hoy en nuestro día, es una competencia así a nivel mundial bien cañona, donde se junta lo mejor de lo mejor, y ahí estás ahí viendo cómo gana tu país, ¿no? Bueno, los representantes de tu país, está bien chingón. O cómo ganan los chinos. En todas las disciplinas. Los americanos. Sí. Pero sí, la verdad es que yo creo que los griegos son de los más completos, ¿no? Completos y también misteriosos, y digo, toda esta parte de la filosofía griega, o sea, que surge con ellos, o sea, todo este de pensar y el descubrimiento de muchas cosas que pues solamente estos pensadores
o sea, trajeron a las civilizaciones, a la humanidad, ¿no? Y yo creo que en gran parte es por todo el territorio que conquistaron. Digo, hablábamos hace rato de Alejandro Magno. ¿Qué territorio tenían? O sea, aparte de Grecia y así. O sea, como se amplió mucho el imperio. O sea, Grecia, Turquía y bueno, pues las islas que conocemos como Creta, Chipre. O sea, llegaron también a Egipto. Y llegaron parte de Italia, las costas de Asia y justamente un poquito de África. O sea, sí era un círculo central muy cañón. Y que al final del día pues tenía también acceso marítimo, güey, y todo ese tipo de cosas que pues, también podían explotar. O sea, Alejandro Magno, por ejemplo, conquistó todo ese territorio y murió de 33 años, güey, ¿no? O sea... Sí, o sea, no tenían tanto... Ni 34, güey. No tenían que perder el tiempo. Sí. Todo el tiempo estaban haciendo algo y pues ya. No, pero yo, mira, así como las civilizaciones que ya hablamos ahorita, pues está la romana. Sí, ¿no? La romana yo creo que amerita también estar en la segunda parte de este episodio, la cultura romana, bueno, la maya. Y por ejemplo, los babilonios, los incas, mongoles, los persas. No, o sea, sí hay un montón de civilizaciones que evidentemente van a escuchar en Proyecto Insomnio más adelante. El día de hoy, pues esperemos que les haya gustado el capítulo. El próximo capítulo vamos a estar platicando sobre... Híjole, yo creo que... sorpresa. Ahora no les vamos a adelantar nada, estén pendientes. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por llegar hasta esta parte del capítulo. Un juevesito más de Proyecto Insomnio. Bye. Hola Insomners, ¿cómo están? Les habla Rafa. Oigan, estaré ausente del proyecto algunas semanas, pero los voy a extrañar mucho, de verdad. Por favor, no dejen de darle amor a este hermoso podcast y nos volvemos a escuchar pronto. De la comunidad Insomnio, y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.